Bueno, ¿para qué? Gracias por seguir con nosotros. Adelante, Juan Sebastián. Mira, Atahualpa, ya para suavizar el jueves. No, porque si tú, yo te dije a ti esta mañana, vamos a hacer un programa No, ya, suave. esta es mi última intervención. Baja la guardia, viejo. Es mi última intervención para la última de esta semana, porque el lunes arrancamos con la misma fe. Pero ya hoy jueves voy a dejarte el resto del programa para que tú No, pero yo quisiera que tú vinieras un día y hablemos de cosas positivas. No hay cosas positivas en las acciones del gobierno, de la sociedad, de los temas de crecimiento humano. Sí, estoy muy contento porque voy al Jardín Botánico a ver el excelente trabajo que hizo la Fundación Popular en la ampliación del humedal, que es un humedal que sirve de estímulo para estudios. Y eso es una noticia excelente. Y eso es parte del compromiso social que tiene la Fundación Popular. Qué bueno, eso no, hay noticias buenas, pero no es solo eso. Domínguez Brito reveló, y esto es como una advertencia, que el actual gobierno en su primer año ha tomado prácticamente la misma cantidad de préstamos que tomó el PLD en los últimos 8 años. Esa denuncia, que no es una denuncia, es una verdad matemática. Este gobierno anda cerca de los 14.000 millones de dólares, que es una suma prácticamente igual a la que tomó el PLD durante los últimos 8 años. Dice el licenciado Domínguez Brito que cuando el PRM estaba en la oposición fue muy duro contra el PLD con los temas de préstamos, y tenían razón. Sin embargo, en su primer año de gobierno han tomado los casi 14.000 millones de préstamos, que fueron prácticamente la misma suma que tomó, repito, el PLD en los últimos 8 años. Eso dio como respuesta una especie de respuesta, una especie de contesta, y se creó un debate con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, que voy a buscar aquí, dijo que eso no era así porque la pasada administración no dejó los recursos para el programa FASE en agosto del 2020, por lo que este gobierno tuvo que regularizar la deuda emitida para pagar contratistas durante la transición. Y dijo que asociado a eso hay más de 189 mil millones de pesos que han tenido que ser erogados por el asunto de la pandemia. Pero es que 189 mil millones son poco más de 4.000 millones de dólares y estamos hablando de 14. Entonces yo quiero que el ministro de Hacienda me explique los otros 10 dónde están. No me pueden decir que la pandemia, porque la pandemia afectó el año 2020 y si había que tomar dinero para completar los programas, debieron haberlo hecho por el 2020. No me hablen de pandemia en el 2021, porque las cifras del Banco Central me dicen a mí que la pandemia no nos ha afectado, que al contrario, estamos creciendo como nunca este año en materia de Producto Interno Bruto y en materia de recaudación. No me vengan con el cuento de la pandemia, que este año no hay que justificar pandemia, porque nos ha ido muy bien. Ahora, pero Juan Sebastián, tú no puedes decir que no te hablen de la pandemia, Juan Sebastián, porque perdona, eso yo no lo encuentro racional. No, Atahualpa. Él dice que, como contestándole a Domínguez Brito, que hemos tenido que invertir por efecto de la pandemia, que eso se ha llevado 189 mil millones de pesos. Sí, poco más de 4.000 millones de dólares. Y los otros 10.000 millones de dólares. Entonces, no me puede decir a mí, ha sido acuciante el gasto de la pandemia, porque nos ha ido muy bien. En lo que va de año tenemos 8 meses excelentes. 2 meses con un crecimiento hubo un mes de un crecimiento de un 13 y hubo un medio crecimiento de un 31%, con relación al año pasado. Entonces no me pueden decir que la pandemia nos ha sacado el dinero. Pero Juan Sebastián, el año pasado no es el parámetro de Juan Sebastián. Nadie puede comparar lo que puede ser este año con el año pasado. Debemos compararnos con el año 2019, porque el año pasado, que el 2020, fue un año
desastroso en términos económicos, de términos de recaudaciones, de crecimiento. Creo que quedamos en un menos 8, creo que fue que quedamos. O sea, no podemos comparar nada de la actividad de este año con el año pasado. El año de referencia debe ser el año 2019. Y con ese año es que debemos trabajar en base a la recuperación para alcanzar ese estadio que teníamos o esa situación, esa posición que teníamos en el año 2019. Además, mira, cada vez que yo veo a alguien hablar de lo que puede ser el fracaso de este gobierno y el éxito del gobierno del presidente Danilo Medina, yo creo que cometen un error. Difícilmente uno pueda criticar en términos de realizaciones el gobierno de Danilo Medina o los gobiernos del PLD. Y presten atención a esto que voy a decir, y perdóname que te interrumpa. Pero hay que reconocer que la modernización del Estado le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana. Los gobiernos del PRD, del PLD, tomaron iniciativas que hasta se veían difícil de alcanzar, como fue el planteamiento primero que hizo Danilo Medina cuando llegó en campaña y dijo: la tanda extendida es lo que vamos a hacer en educación. Y todos decían: pero ¿cómo vamos a tener tanda extendida en educación si apenas tenemos aulas para, gateando, ni siquiera cubrir la cantidad de estudiantes? Bueno, pues se hizo una inversión extraordinaria, se aplicó por primera vez el 4%, se construyeron escuelas y de todo, que dejó una esquela de corrupción en el tema de la construcción de las escuelas y de las compras de los terrenos y todo eso, pero ahí está la tanda extendida. Las ejecutorias del propio gobierno de los 8 años de Danilo Medina, para centrarnos ahí, son ejecutorias que fueron realizadas con beneficios para la República Dominicana. Ese no es el problema. El problema fue la impunidad y la corrupción en el gobierno de Danilo Medina. Y cuando yo veo a alguien que está haciendo comparaciones, como que llegó hoy o llegó ayer y no se ha enterado de todo lo que ha pasado, como es el caso de Francisco Domínguez Brito y otros, a mí lo que me da es, no me da coraje, pero me da hasta pena ver cosas así. Pero espérate, yo he dicho, aunque tú interpretes que yo estoy haciendo comparaciones entre gobiernos, que no he mencionado, he dicho que los datos que Francisco dio, independientemente de que te caiga bien o mal Francisco Domínguez Brito. No, a mí ni me cae bien. Mira, Francisco es amigo mío y no me cae ni bien ni mal. Perdón. Yo no veo las cosas así. La denuncia que él hizo, dije al principio que se corresponde matemáticamente con una verdad. Bien. Y yo no soy el resto que anda haciendo comparaciones. Y por la pandemia hemos gastado de lo tomado prestado alrededor del 30%. ¿Por qué hemos triplicado esa deuda sin necesidad? ¿Por qué? Si lo que necesitábamos en vez de 14 era alrededor de 5.000 millones de dólares, hemos tomado casi 14 prestados. ¿Por qué hubo que perder 13.000 millones de pesos pateando la deuda del 2020? Que venía a caer en el 2021. Entonces, cuando el señor Francisco Domínguez, que no me importa, porque yo no examino quién lo dice, yo examino el argumento. El argumento, tenga o no tenga moral, tenga o no tenga, o no te dé o no te dé pena, es el argumento el que yo examino. Y yo tengo la cifra aquí, y eso que él dijo se corresponde con la verdad. Si en la pandemia no hemos gastado más de 5.000 millones de dólares, porque hemos cogido casi 14 prestados. Esa es la respuesta que hay que dar. Y lo que yo te decía es, ay, me parece decir muy bien, que este ha sido un año malo, que los efectos de la pandemia han sido malos este año, porque este ha sido un año excelente, dice el Banco Central. Me parece muy, muy profundo ese análisis y enjundioso, porque el país está produciendo
igual que como estaba produciendo en el año 2019 y como estaba produciendo en el 18, en el 17, en el 16, en el 15. El país está en esas mismas condiciones. Aquí no ha pasado nada. Me parece muy profundo ese juicio de hablar de que, bueno, si necesitábamos nada más los 185.000 millones de pesos para el tema de la pandemia o para enfrentar los programas sociales y eso, lo que debemos buscar fue eso, porque el país después, eso sería el extra, porque el país está produciendo lo que producía en el 19 y en el 18. Me parece muy enjundioso ese análisis, de verdad. Qué bueno que te parezca así, porque el premio Nobel de Economía. Independientemente del turismo, de la caída del turismo que se ha visto compensado en parte por las remesas, dice el Banco Central que nuestra producción de este año es superior a la del 19 y a la del 20. Dice el Banco Central. Entonces sí, si como tú dices es enjundioso el análisis, pues entonces la enjundia hay que atribuírsela al Banco Central. No, estamos caminando para salir de este marasmo, innegablemente. Ahora, si tú estás de acuerdo con el nivel de préstamos, yo te respeto. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es cómo lo enfocan y cómo le quieren sacar filo e ignorar una situación que ha afectado no solo a República Dominicana, sino al mundo. Pero yo respeto esa capacidad de análisis enjundioso que muestran algunos. Y qué bueno. Vamos a la pausa, venimos en un momentito. Regresamos con más aquí en Q.